8:35 de la mañana y le damos ya la bienvenida a Daniel Adler. Él es experto en seguridad. En el 2001 él comenzó a vivir acá en nuestro país, en donde fundó una empresa de seguridad que se convirtió en la más grande del rubro. Desde entonces, justamente, lo que dice Daniel Adler en el tema seguridad es realmente justamente, pues, lo que alerta a los ciudadanos, a las empresas, justamente por su sapiencia. Hoy conversamos con él desde Argentina, en donde está viviendo. Daniel, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Le saluda Glenda Bastidas. ¿Qué tal, Diana? Muy buenos días. ¿Se me escucha bien, antes que todo? Sí, se le escucha bien. Mi primera inquietud, después de que lo tuvimos aquí en Élite y conversamos justamente, bueno, pues sobre su libro y sobre la seguridad, entre otras cosas, ¿cómo ha seguido el proceso que se lleva a cabo por parte del gobierno nacional, por parte del presidente Daniel Noboa? ¿Cómo ve justamente esta declaratoria de conflicto armado interno? ¿Cómo la ha analizado en todo este tiempo? Y sobre todo, hasta el momento, pues, ¿cómo también ve los resultados iniciales? Pues, ¿no? Porque son esos resultados iniciales. Bueno, como es sabido por toda la ciudadanía, el 8 de enero, mediante un decreto, se decretó el estado de excepción, que restringe la movilidad de la ciudadanía, también restringe la economía, en donde las Fuerzas Armadas tomaron cierto control de la temática urbana, es decir, la ciudad. Y a mi forma de ver, veo una serie de errores, ¿verdad? Producto tal vez de la desesperación, pero errores al fin, como por ejemplo que las Fuerzas Armadas no tienen la capacitación en la modalidad guerra urbana. Vemos incluso el día de ayer que hubo un accidente, una persecución, un triste accidente realmente, por parte también tal vez de la falta de entrenamiento en conducción evasiva y disparo vehicular en un ámbito urbano como es Guayaquil, por parte de las Fuerzas Armadas. Vemos también que el presidente de la República, a pesar de la buena voluntad, no está teniendo el resultado adecuado. Si vemos toda la cantidad de capturados, toda la cantidad de liberados y la tasa creciente de homicidios, vemos que esto más que un plan es una acción desenfrenada y eso no tiene buen asidero. Vemos también que no se está trabajando con un tema relacionado con la reconstrucción del tejido social. Y hoy día en el Ecuador entero la situación es dramática. Hay millones, literalmente millones de personas entre 12 y 36 años que realmente están pensando en tomar el camino desacertado, llamémoslo, o el camino rápido, que es el del narcotráfico, el del microtráfico, el narcomenudeo. Es una masa activa de millones de personas que hoy, gente que está rota, que no tiene para dónde ir, que no tiene alternativas. Y ahí es donde el Estado también está ausente. O sea, son muchos puntos donde el Estado está fallando en esta guerra contra la inseguridad. Pero no solamente tenemos la guerra contra la inseguridad, desde el 8 de enero también tenemos una segunda pandemia en el Ecuador, que es la económica, producto de la baja del turismo, producto del cierre de los negocios entre las 11 de la noche y 5 de la mañana, se ha puesto un freno de mano, como el carro, ¿no? Un freno de mano a la economía. Y hay una suerte de empobrecimiento de las familias en el Ecuador cada vez más visible. Y eso también tiene relación con el crecimiento del delito o incluso con la toma de decisiones desacertadas a la hora de ver qué camino se toma. Por ende, resumiendo y contestando a tu pregunta, no, no es recomendable las acciones que se están tomando. El delito sigue creciendo, las extorsiones, vacunas mal llamadas, impuestos revolucionarios siguen extendiéndose. Ecuador hoy es uno de los países más inseguros de todo el planeta. Esmeralda es la ciudad más peligrosa del mundo. No es una buena actitud la que se está tomando para frenar este flagelo. Daniel, se habla también de la creación de un grupo especial para que esté justamente dándole seguridad a las cárceles. Hoy está en manos del SNAI. Pero ahora que están justamente en manos de los militares, por así decirlo, pues hay voces que dicen que ya no se extorsiona dentro de las cárceles, que inclusive no se les pide dinero ni para poderles dar la misma comida a los internos.
Esto, ¿cómo cree que pueda ser sostenible en el tiempo? ¿Realmente es dable la creación de una comisión o de un grupo conformado por militares justamente para mantener las cárceles controladas, por así decirlo? Hoy, incluso hoy, las cárceles siguen siendo centros de narcooperaciones criminales, las cárceles del Ecuador. Cotopaxi a la cabeza de ellos. Eh, yo creo que una nueva cultura carcelaria debería ser impartida en el Ecuador, pero con la ayuda del MOP, de la organización americana que se encarga de la fiscalización de las cárceles. Pero me quiero explicar bien. No me refiero a creación de nuevas cárceles de ultra máxima seguridad como hizo Bukele, que son extremadamente caras y que son el tiempo de construcción oscila entre los 3 años y medio. Me refiero a usar lo que tenemos, pero cambiar la cultura. Y cambiar la cultura quiere decir que el personal que fiscalice la seguridad de las cárceles sea ajeno a las fuerzas uniformadas, sea una unidad civil, de hecho que se privaticen las cárceles, ya que cualquier cárcel en cualquier parte del mundo, si tiene el mínimo de construcción, impide, de hecho es imposible que una persona se fugue de una penitenciaría si es que no hay una complicidad interna. Entonces, yo creo que realmente deberíamos cambiar la cultura penitenciaria, apoyándonos primero que todo en una privatización, en que sean empresas privadas las que fiscalicen y bueno, realmente pedir el apoyo, que incluso es gratuito, del BOP. El BOP es la organización que fiscaliza las cárceles desde Estados Unidos para todo el mundo. Querido Daniel, ¿cómo le va? Le saluda Julio César Saona. Un gusto tenerlo acá con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Por dónde? Bueno, pues asustado, pues como todos los ecuatorianos, pues con el tema de lo que es la seguridad. Pero ¿por dónde es que se filtra la seguridad? Es decir, ¿qué es lo que está mal? ¿Está mal de pronto la fuerza pública, de pronto las leyes, de pronto el hecho de que incluso los derechos humanos dicen que sí, que no nos pueden hacer daño, salen automáticamente? Si un policía o si un militar los golpea a los delincuentes teniendo 34, 35 delitos anteriores, el delincuente dice, no, yo sé que puedo entrar y salir de la fiscalía, yo sé que tengo derechos. Entonces, ¿por dónde es que se filtra en el Ecuador el tema de la inseguridad realmente? Bueno, es una pregunta bastante compleja para resumirla en radio, pero lo voy a hacer. El Adelante. problema de la inseguridad en el Ecuador viene del año 2001-2002 con las mafias italianas, pero específicamente del año 2007 con la ciudadanía universal. No sé si recuerdan cuando el presidente Correa abrió las puertas a muchas personas de dudosa procedencia, colombianos, venezolanos, albaneses, italianos. Bueno, ahí es donde se empezó a dar cédula de identidad a personas que no se sabía exactamente quiénes eran y qué es lo que hacían en el país. Entonces, ahí es donde se empezó a infiltrar el crimen organizado. Después siguió con eso la baja gobernabilidad que tuvo el Ecuador, con los presidentes Moreno, Lasso. En definitiva, tuvimos muy baja gobernabilidad en materia de prevención del delito, de seguridad, de protección ciudadana. Sumado a eso, Colombia y Perú, que son los principales productores de cocaína, tienen récord en 2022, 2023 y ahora también récord de producción de cocaína, lo cual usan al Ecuador por su posición geográfica y por la falta de gobernabilidad para mandar cocaína a Estados Unidos y a Europa. Hubieron también cambios en las bandas criminales, Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, tuvo alianza con los Lobos, con los Choneros, permitió también mucha penetración y mucha corrupción. Apenas lo evidenció el caso Metástasis, ¿verdad? Pero esto es algo mucho más profundo. Entonces, tal vez el primer paso a reconocer que la corrupción o que el narcotráfico corrompe lo que toca. El narcotráfico corrompe lo que toca y toca mucho, a muchos niveles. Punto número 2, y como en contraparte con lo que estoy diciendo, reconocer que la policía es la última y la única barrera en contra del delito. Tenemos que reconocer eso y tenemos que apoyar a la policía. Pero tenemos, especialmente la prensa, estar muy expectantes de esa temática, ¿verdad? Trabajar muy inteligentemente en materia de investigación, saber que
el narcotráfico corrompe lo que toca y que hay una relación directa entre el narcotráfico, el delito y la violencia. Por eso estamos viendo tantos casos de extrema violencia en todo el Ecuador, no solamente en Guayaquil, en Guayas, en todo el Ecuador. Desde decapitaciones, gente colgada, gente quemada. Tenemos nosotros, como empresa multinacional, un montón de denuncias anónimas ciudadanas de escuelas de adoctrinamiento del sicariato, que por supuesto hemos evidenciado, hemos transmitido. La Valeria Estacio, la entrada de la 8, bueno, distintos lugares. Y es ahí en donde está el caldo de cultivo de la inseguridad en el Ecuador. Año 2007 fue el año bisagra, donde las cosas empezaron a cocinarse. Hasta que vimos la toma de TC Televisión y el presidente de la República y la ciudadanía, que es lo más importante, tomaron conciencia de qué tan inmersos estábamos dentro de esta temática criminal. ¿Cómo puede ser que un país tan lindo, la perla del Pacífico, un país pacífico con gente buena y pacífica, se transforme primero en el top 10 de los países más peligrosos de todo el planeta Tierra? Lo repito, en el top 10 de los primeros 10 de los más peligrosos de todo el planeta Tierra, similar o superior a Ucrania, a la Franja de Gaza. Esmeralda, la ciudad más peligrosa de todo el mundo. O sea, es una puñalada en el corazón. Pero si nosotros lo decimos como analistas, pensemos cómo se siente la gente que no se puede desplazar en la vía pública. También, ahora tenemos entre comillas, este pequeño carnaval de 60 días, en donde las Fuerzas Armadas están dando ese golpe disuasivo. Pero la disuasión, si no es alimentada por táctica y por estrategia, muy rápidamente se esfuma. Entonces, la pregunta es, ¿hay un plan real de seguridad? ¿O esto es una promesa del Plan Fénix, o una promesa de una unidad especial, o algo similar a eso? ¿Hay una táctica, una estrategia, una meta, objetivos palpables, fiscalizables para la prensa, que ustedes son los fiscalizadores realmente de lo que pasa en una nación, en un sector? Porque después los fiscales van cambiando, los jueces van cambiando, la policía va haciendo distintas temáticas, pero la prensa es quien fiscaliza, quien le da el resumen a la ciudadanía. Entonces, yo como analista y como especialista en antiterrorismo urbano, no veo hoy un plan real de seguridad, no veo algo perdurable en el tiempo, no veo algo real que uno pueda decir, bueno, si hacemos durante 90 días esta temática, vamos a lograr determinado hecho. Hoy es Plan Fénix, que no sé lo que es realmente, y tenemos también esta promesa de unidad especial. Hace poco se hablaba también de la construcción de cárceles de ultra máxima seguridad. Todas esas intenciones, tenemos que recordar que en materia de seguridad, tal vez en la vida, pero yo hablo en materia de seguridad, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Lo único que sirve en materia de seguridad son las acciones fiscalizables que lleven a un resultado determinado. Todo lo demás es humo. Daniel, muy buenos días. Gabriela Wellington le saluda. Ahora, entonces, con este planteamiento que usted nos ha hecho, ¿podríamos decir que desde el gobierno está faltando intervenir donde hace falta esa depuración? Le pongo un ejemplo, el SNAI. Nosotros como prensa precisamente estamos al tanto de todas las noticias que se dan en torno a los operativos, por ejemplo, en las cárceles. Hace unos días se fugaron algunos reos en una cárcel del país. Se escapó Fito, se escapó Colón, el otro delincuente, el alias Colón. También en cada operativo en cada uno se encuentran armamentos, se encuentran dinero, se encuentran diferentes armas, se encuentran villas VIP y todo eso a la luz y a la vista del SNAI. Pero ellos nunca dan respuesta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el gobierno no actúa? ¿Por qué no les dice, ok, SNAI, hasta aquí llegaste, o SNAI, se me van todos? Pero eso no lo hemos visto hasta este momento. Ellos no, ¿por qué no lo hacen? ¿Qué criterio nos da respecto a este tema? Es una buena pregunta. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué el gobierno no demanda más resultados? ¿Por qué el gobierno no crea un plan de arrepentidos? Que por cada capturado se pueda interrogar y saber quién es la banda, quién es el pez gordo que está atrás. Se ven un montón de videos en internet, creo que hasta son muchas veces repetidos, dentro de las penitenciarías, llevando gente al estilo Bukele, ¿no?
es lo que le gusta a veces a la gente que mira redes sociales. Pero no se ve realmente quién está atrás de eso. No se ve cómo es la temática, cómo es el artilugio financiero, es decir, quién se lleva el dinero, cómo se lava, quiénes son los responsables, por qué puerto sale la droga, quiénes son las personas que lo protegen. Eso es lo que tenemos que saber para desarmar. Si no, es un show para la ciudadanía. Simplemente una foto, un video de 15, 20 segundos con una música rockera de fondo, trasladando presos de un lugar a otro. Eso no nos sirve. Lo que nosotros necesitamos es saber con claridad y precisión quiénes son los que están atrás y, por supuesto, quiénes los protegen, porque no existe la posibilidad que una banda delincuencial prolifere si no tiene convivencia interna con el sector político, con el sector policial. Por eso es importante saber si realmente hay decisión política o esto es simplemente ganar un año más de plazo para una reelección. Yo en lo personal creo que en materia de seguridad está prohibido el show. Pienso que todo tiene que ser real, porque hay muchas vidas que se pierden. De hecho, el Ecuador es triste, pero tiene la tasa de homicidios hoy más alta de todo el planeta, prácticamente. 47 por cada 100.000 habitantes. Miren, sin ir más lejos, se cerró el año con casi 8.000 homicidios. Estamos hablando de una población de 18 millones y medio. Prácticamente es una guerra lo que está pasando en el Ecuador. Y eso si creemos en las cifras que nos pasa la Fiscalía y el Ministerio Público. Porque recordemos también que en el Ecuador el 85% de los hechos criminales nunca se denuncian. La gente no denuncia. ¿Por qué no denuncia? O por miedo, o porque piensa que la justicia no sirve, o que no confía en la policía. En fin, hay muchas explicaciones por las cuales no denuncia, pero no denuncia. Entonces, si solamente el 15% de lo que pasa en el Ecuador se denuncia, y aún así somos el país con la tasa de homicidios más alta casi del planeta, realmente el gobierno tiene que hacer mea culpa, decir, bueno, necesito cambiar, porque el trabajo más importante, la primera necesidad que tiene un gobierno es garantizar el derecho a la vida de los ciudadanos. Después, por supuesto, la economía, la integridad, todo lo demás, pero primero la vida. Entonces, si hay cientos de bandas criminales dando vuelta en el interior del Ecuador, en complicidad con decenas de macrobandas criminales en el exterior, lo que debería hacer el gobierno es mostrar más presencia en el territorio. Esto es muy simple, es una ley física. Dos cuerpos no pueden estar en el mismo lugar en el mismo momento. Si el Estado ecuatoriano abandona el territorio, está haciendo, y en muchos territorios, el narcoestado lo ocupa inmediatamente. Eso es lo que tenemos que frenar, para cortar con esta temática, porque en esta dirección esta temática criminal recién comienza, lo peor aún está por venir. Por eso los cambios deben ser desde la cabeza, deben ser políticos, para que podamos tener un panorama mucho más claro. ¿Cómo mantener entonces esa presencialidad del Estado más fuerte para hacerle contra a estas bandas criminales que se han tomado algunos sectores? Por ejemplo, Sociovivienda. Hace unos días teníamos un análisis de cómo Sociovivienda, en teoría, pues era un área para darle esa vivienda digna a todas las personas y se convirtió en una guarida de delincuentes, lugar a donde ni siquiera la propia policía puede entrar, las Fuerzas Armadas entran no sé hasta qué punto, pero eso está en las casas hasta ya siendo abandonadas, precisamente pues por las extorsiones y por todo el crimen organizado que lo captó en su totalidad. Sí, permíteme sumar a Sociovivienda la entrada a la 8, la Valeria Estacio, Sergio Toral, Monte Sinaí, en el sur el Pablo Neruda y la Cristal. Todos estos lugares, de los cuales nosotros tenemos denuncias anónimas y personalmente he ido a cada uno de estos lugares también, obviamente no con el traje, ¿no? Con un cierto disfraz, llamémoslo, pero para poder obtener información de primera mano, para repartir volantes con un código QR y que la gente se anime a compartirnos información para saber cómo desarticular, cómo armar un plan para dárselo al gobierno, lo cual hicimos el 27 de noviembre, son todos caldos de cultivo del crimen. Y lo que está sucediendo ahora con las Fuerzas Armadas es que al tener presencia de Fuerzas Armadas, las bandas criminales medianas se digregan, se deshacen y forman pequeñas bandas que son mucho más violentas y son más imperceptibles. Por eso,
Nosotros conocemos bien esto. Esta película ya la vimos hace muchos años atrás. El momento de actuar es ahora, pero no de esta forma. De forma ordenada, con un plan. Si nosotros hoy le preguntamos al ministro de Defensa o al presidente de la República, bueno, ¿cuál es el plan? Y si la respuesta es el plan Fénix, bueno, entonces no hay plan. O sea, ¿cuál es el plan? ¿Cómo se va a capacitar a las Fuerzas Armadas? ¿Cómo se va a capacitar a la policía? ¿Cómo la vamos a actualizar? ¿Qué unidad de inteligencia vamos a crear para que la ciudadanía empiece a denunciar anónimamente? ¿Cómo vamos a reentrenar? ¿Por qué buscar en Estados Unidos? ¿Por qué buscar en otros lados? Si en el Ecuador tenemos todo. Es más, las leyes que tenemos son suficientes si es que se cumplen. ¿Por qué no tenemos un departamento de asuntos internos dentro de la policía? ¿Por qué no tenemos un polígrafo detector de mentiras para hacerle una evaluación al azar, entre comillas, a todas las personas que trabajan dentro de la penitenciaría? ¿Por qué no tenemos un plan de arrepentidos para que cada uno de los capturados pueda nutrir de información a la inteligencia ecuatoriana? O sea, eso es un plan. Ser multidisciplinario y multiagencial, compartir información con todas las áreas, tener interconexión también con Colombia. Colombia y Ecuador están cada vez más distanciados. Hoy tenemos una segunda amenaza también, que viene de Venezuela, que es el Tren de Aragua, que hasta hace 2 o 3 meses se negaba en el Ecuador. Y es la multinacional más grande del crimen organizado que está dentro del país. Cada vez hay más desapariciones de niños, de mujeres, de personas jóvenes. Y sabemos que esa clase de delito viene justamente de tráfico humano, de la comercialización de personas, de la extorsión, del sicariato, del asesinato selectivo. Miren, mi objetivo no es preocupar, es temprano a la mañana, pero reconocer el problema es el 50% de la solución. Y en Ecuador no se está reconociendo el problema. De hecho, nos están mostrando en redes sociales que la batalla ya se ganó y que el crimen perdió. Y eso no es verdad. No es verdad, no se puede tapar el sol con un dedo. Lo que se necesita realmente es trabajo duro, táctico y estratégico. Picardía e inteligencia para luchar contra el delito y el crimen organizado que hoy está ganando la guerra. Chicos. Listo. Muy bien. Daniel, muchísimas Muy gracias amable por estar con nosotros. Siempre bienvenido. Un placer, ¿eh? Gracias por la entrevista. Le agradecemos a Daniel Adler, quien siempre muy gentil acepta nuestras invitaciones justamente para analizar estos temas de seguridad que claro, tanto nos preocupan. que son delicados, por supuesto. Entonces, igual se nos quedan un par de preguntas en el tintero, pero igual es importante, más que nada y sobre todo, tener en claro por dónde viene el tema de la violencia, que es lo que a nosotros nos deja como que un tanto atónitos. Pues, ¿no? Lo que queremos es que haya paz, por encima de todas las cosas, por encima de todos los hechos violentos, por encima de todas las cuestiones que tengan que ver con actos delictivos. Lo que quiere el ciudadano es que exista paz en el Ecuador, más que nada.